Buenas noches, queridos hermanos, hermanas y obreros, en esta ocasión, una vez más y nuevamente por YouTube, Hermenéutica Marcos Andino. Habíamos estado diciendo e invitando a que leyeran San Lucas 16, del 1 al 13, para ver si podíamos hacer una clase de hermenéutica. Lamentablemente no lo podemos hacer por Zoom, sería muy interesante, pero no podemos en este caso. Así que bueno, eh, nos arreglamos con esto, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo didáctico. El hecho es, o el objetivo es, recalcar un poco más lo que es el análisis que tiene que ver con analizar los textos literalmente, textualmente, históricamente, exegéticamente, y me falta una condición más, a la luz de los originales, fieles, por supuesto, y bueno, tratar de o intentar entender la importancia que tiene el análisis exegético, el cual también muchas veces es subjetivo. Hoy vamos a ver algún ejemplo de eso, pero especialmente si nosotros, gramaticalmente, ahí tenemos todos, ahora todos los puntos, que hay que ver en un texto que nos llama la atención por la doctrina que pueda llegar a tener. Por eso hemos elegido una parábola, que realmente son dos parábolas, ahí en San Lucas 16, del 1 al 8, encontramos una primer parábola de esos 8 versículos. En el versículo que sigue, el versículo 9, encontramos otra parábola de un solo versículo. Por eso sucede en Mateo 13, por ejemplo, ¿no? Parábolas de varios versículos, parábolas de un solo versículo. Y luego, del 10 al 13, donde terminan las exhortaciones del Señor Jesucristo, las reflexiones del Señor Jesucristo, donde dice, no se puede servir a dos señores, es también importante que entendamos que ahí no hay parábola. Ahí vienen las reflexiones de las dos distintas parábolas que él dijo anteriormente. Pero toda parábola tiene una ocasión. Acá la ocasión se ve muy a flor de piel, podemos decir. ¿Cuál es la ocasión? La ocasión. ¿Cómo empieza el versículo 1 de San Lucas 16? El Señor Jesucristo habló también a sus discípulos. ¿Y cómo termina esto? En el verso 14. Escuchen, para aquel que no tiene Biblia. Y oían también todas estas cosas los fariseos, y vamos a agregarle incrédulos, ¿no? Los cuales eran avaros y se burlaban de él. Esta es la ocasión de estas dos parábolas y de estas reflexiones hasta terminar en el versículo 13. Ahora, si no entendemos lo de la ocasión, no nos podemos dar cuenta de que el Señor Jesucristo va a dar dos mensajes, es decir, o un mensaje paralelo. Le va a estar hablando a los discípulos, o sea, a los creyentes, y le va a estar hablando, en el caso histórico, a los fariseos, o actualmente al incrédulo que se cree religioso. ¿Nos damos cuenta? Esto es muy interesante y muy importante para poder interpretar las escrituras, especialmente en temas de parábolas, porque como ya hemos dicho
en otras ocasiones hay que averiguar qué es lo alegórico, primero, y qué es lo doctrinal, segundo. Y cuáles son las reflexiones o las conclusiones que el mismo Señor Jesucristo hace, obviamente, ¿no? Pero eso no quita, como el Señor Jesús tomaba ejemplos normales, comunes, cotidianos, ya sea de las personas o del campo o de cualquier situación, desde ya que podemos decir, esas siempre fueron reales. En la primera parábola, el hecho que un administrador o un mayordomo le robe a su amo o a su patrón no es ninguna novedad. Siempre ocurrió. Siempre ocurrió. Pero vamos, antes de empezar con eso, a analizar un texto para que ustedes vean que el secreto no está en las versiones de la Biblia. Yo he sacado los textos de las que yo considero, después de tengo todas las Biblias, todas las versiones, pero aquellas tres que considero más fieles a los originales en este momento del siglo XXI son la versión Reina Valera 1909, la versión de Pratt 1929 y la Reina Valera versión 1960, que podemos decir son más puras al original que las otras versiones. Hoy lo vamos a comprobar. En el siglo XX se reunió a los mejores 20 teólogos doctrinales, ortodoxos, fieles, de denominaciones fieles, en todo el mundo estoy hablando, para que trataran de averiguar, a ver a dónde llegaban, qué porcentaje al griego, qué pureza al griego tenían las distintas versiones que ya se conocían, ¿no? Y fíjense que a ver, yo lo tengo por acá, la más pura de todas fue la versión, porque estamos hablando de revisiones ahora, ¿no? Entonces, la primera revisión o versión fue la de Encinas en el año 1543. Y las últimas fueron todas del siglo XX, ¿no? No sé si en el siglo ahora XXI ya se hizo alguna otra. Pero la más pura versión de todas fue la Reina Valera de 1865. Yo tengo una original de 1862. La 1865 puede ser que esté en internet, no sé. Pero esa tiene, fíjense, 97,2 de pureza al griego. ¿Qué le parece? Así que entonces en las revisiones está todo el secreto. Si nosotros nos guiamos por las revisiones de las que tenemos, aún de estas que yo cité, son las tres más fieles que tenemos en este momento y en nuestras manos, aunque digamos eso, siempre vamos a encontrar algo, ¿no? ¿Por qué al principio eran más fieles las revisiones? Muy interesante. Porque se trataba de buscar, para hacer una revisión, a hermanos que realmente conocían las escrituras, las profecías, la interpretación, la hermenéutica, los distintos métodos para interpretar, eran todos absolutamente creyentes, etcétera, pero estudiosos de la Biblia. Entonces vamos a decir, estaban en condiciones de hacer una nueva revisión, porque revisión significa actualizar el lenguaje, porque sí iban a actualizar el lenguaje, pero no iban a afectar ninguna doctrina básica de la palabra de Dios. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta. Pero ¿qué pasó? En realidad pasó a ser un negocio, una negoción. Nosotros mismos
vivimos comprando Biblia, ¿sí o no? O porque la nuestra se desgasta, o porque tenemos que usar lentes, ¿verdad? Y entonces vamos a comprar una de letra más grande, o queremos hacer un regalo a un creyente, hermano o hermana, y queremos regalarle una Biblia nueva porque la de ella o la de él está gastada. Por muchísimos motivos, siempre estamos comprando Biblia. Ahora, si vamos y buscamos de la revisión que siempre usamos y nos dicen, no, está agotada en este momento, no tenemos, a lo mejor el año que viene, y nos ofrecen otra versión, otra revisión, ¿qué hacemos? Y la compramos. Entonces, como esto es un negocio, se retiran del mercado. Esto me contaba don Blas Gaitani, porque esto sucedió en Córdoba, sucedió en Santa Fe, sucedió en Misiones, en un montón de lados. Se retira del mercado, o sea, de las librerías, a una Biblia que está actualmente utilizándose en todo el campo cristiano evangélico y se mete la nueva revisión, obvio. En menos de 2 o 3 años todo el mundo tiene esa nueva revisión. ¿Se entiende? Entonces, yo como uso 1909 por costumbre de mi denominación antigua, vamos a ver en ella lo que al analizarlo exegéticamente le encontramos un error. Fíjense, después lo buscan, yo lo voy a citar de memoria ahora. Romanos 11:29, un texto muy importante porque nos habla precisamente de los dones y de la vocación y del llamamiento de Dios. ¿Cómo dice este texto, Romanos 11:29? Que irrevocable o también sin arrepentimiento, que quiere decir lo mismo, son los dones y la vocación o el llamamiento de parte de Dios. Así dice el texto original. Ahora, en la Biblia que yo utilizo, por eso uso estas 3 versiones siempre, ¿no? Bueno, con respecto a la de Pratt, todavía me la tengo que comprar. Le vivo preguntando a nuestro hermano Juan de la iglesia en La Crujía, acá en San Martín, Buenos Aires, ¿no? Para aquellos que no lo conocen, que son de otras iglesias y de otros lugares. Todavía, pero cuando decidí comprármela comenzó, ¿no? La pandemia ya a principio de año y hasta el momento todavía no la pude conseguir. Bueno, pero me está faltando esa. Después, si no, siempre la investigación tiene que ver con 1909 y 1960. Y comparando, ¿no? Haciéndole análisis exegético eh, a los versículos y con otras Biblias, se descubren cosas. Y por ejemplo, en 1909, ¿no? Que se defendía mucho como una de las mejores Biblias, resulta ser que este texto que yo cité recién, ahí para la palabra dones, en lugar de dones, que es carisma en el griego original, como figura perfectamente bien en 1960, ¿no? Han colocado la palabra mistos con H, que no tiene nada que ver con carisma, tiene nada que ver con dones. ¿Sabe qué significa traducido al español? Merced. Y merced o mercedes, ¿sabe qué significa? Además de regalo, por ejemplo, en el español antiguo, significa pago, recompensa o salario. Si yo leo e investigo este texto de esta manera, fíjense que no logro obtener el verdadero significado de Romanos 11:29. Porque si yo leo que irrevocable y sin arrepentimiento ese llamamiento o la vocación de Dios, bárbaro, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero si después le tengo que agregar la palabra merced, tengo que decir que irrevocable y sin arrepentimiento son los pagos o la recompensa o los salarios que Dios me da. ¿Tiene algún sentido con el texto? No tiene ninguno. A menos que yo lea dones. A menos que utilice la palabra original del griego original fiel, carisma. ¿Nos damos cuenta? Bueno,
Esto va a suceder también ahora en, en los textos que hemos sugerido para esta parábola, ¿no? Primero tenemos, del 1 al 8 ya hablamos de la ocasión, el tiempo nos come vivo como siempre, ya hablamos de la ocasión, y luego lo que hay que entender es que de la primera parábola, ¿no? El hecho de que este mayordomo le estaba robando al patrón y fue descubierto, y el patrón le dijo que lo iba a echar, y eso significaba quedarse sin casa, quedarse sin sueldo, quedarse sin comida, quedarse sin nada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ya sabemos. Habló con los que estaban por abajo de él y también les enseñó cómo robarle al patrón, ¿no? Este, y quedaron todos muy contentos con él, porque él pensó, dice, de esta manera ya me estoy asegurando un lugarcito donde vivir. Bueno, usted conoce la parábola. Pero el único texto, estos son todos ejemplos, ¿no? Pero el único texto para analizar, para hacerle exégesis, ¿cuál es? El 8. ¿Por qué? Porque en el 8 dice que el patrón, ¿no? Alabó, aplaudió al mayordomo infiel. Y agrega ahí el Señor Jesucristo, dice, porque los hijos de este mundo, o sea, los incrédulos, son más sagaces que los hijos de luz, o sea, los creyentes. Bueno, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo acá? ¿Se dan cuenta que ahí está la clave de esa parábola? Ahí está el versículo clave. Todo pasaje tiene un versículo clave. Bueno, ese es el versículo clave. Si entiendo ese versículo, entiendo la parábola. Primero, ¿por qué lo alabó? Esto es ahora análisis subjetivo. Porque él se debe haber enriquecido, es muy simple, ¿eh? Se debe haber enriquecido de la misma manera. Es como el ladrón que está en la cárcel y ve por televisión el robo perfecto, al cual no lo pudieron agarrar nunca. ¿Qué hace? Le aplaude. O quien también le aplaude, aquel que alguna vez también hizo un robo perfecto en el sentido que no lo agarraron nunca, lo aplaude. Eso está haciendo acá el patrón. Lo aplaude. ¿Por qué lo aplaude? Solamente porque él seguramente se enriqueció de la misma manera. Y lo otro, ¿acaso está diciendo el Señor Jesucristo? Porque, ojo, son palabras del Señor Jesús, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras del Señor Jesús, de no hacerle decir lo que no dijo o lo que no dice en la Escritura. Además, en ningún otro caso. Por eso está el consejo del apóstol San Juan allá en Apocalipsis. Ojo, ¿no? Y hay una buena observación al respecto. Con aquellos que le quitan algo a la palabra de Dios o que le agregan algo. Bueno, a veces sin querer o queriendo, como decía el chavo, lamentablemente en las revisiones, ¿no? Se cometen algunos errores y algunos detalles. Entonces nosotros, los que estudiamos las escrituras, tenemos la obligación de cuando vemos un texto importante, aprender a hacerle un examen exegético para poder llegar, ¿no?, a fondo con el significado. Entonces terminamos con este verso 8. El Señor dice, ¿acaso está diciendo que los incrédulos son más inteligentes que los creyentes? No. Un contador incrédulo le puede robar a su patrón hoy día. Por supuesto que sí. Porque, ¿cómo puede ser? A mí me está pagando un sueldo y resulta que él gana millones de millones, ¿no? Aunque yo soy todo un profesional, para eso me quemé los ojos. Hay varios contadores que sé que me escuchan, por eso lo digo, lo recalco, ¿no? Y usé este ejemplo. Y entonces le roba. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahora, el ejemplo es este. Ahora, ¿un contador creyente puede hacer lo mismo? Por supuesto que sí. ¿Está en condiciones de robarle a su patrón? Por supuesto que sí. No es que el incrédulo es más inteligente. Lo que pasa es que el creyente, el contador creyente, no lo va a hacer. En ese sentido. Es lo mismo que la parábola de aquel que prende una vela, no la prendió para ponerla abajo de la cama o abajo del ropero. ¿Leyeron alguna vez esa parábola? Por supuesto que sí, seguro, ¿no?
¿Para qué? Nosotros somos la luz del mundo. Tiene que estar arriba. ¿Para qué? Tenemos que dar testimonio. ¿Para qué? Para que aquel que está en tiniebla se convierta a la luz admirable que es el Señor Jesucristo. Muy simple, muy sencilla. Pero las parábolas tienen una profundidad admirable. Por eso ese método nadie jamás lo pudo imitar. Para nada. Bien, seguimos. ¿Se entendió ya la primera parábola? Vamos a la segunda parábola, porque ya nos comió el tiempo. Bueno, les dejo como trabajo, tarea para el hogar, las conclusiones del Señor Jesucristo, desde el verso 10 al 13. El 13 ya lo sabemos de memoria, ¿no? Es una conclusión del Señor Jesús, establece una ley, una máxima, una gran realidad. Nadie puede servir a dos señores. Por eso las fábricas extranjeras todavía creo que siguen usando el tema ese con los obreros de que les cambian de turno, ¿no? Una semana de mañana, una semana de tarde, una semana de noche. Además de otros motivos importantes, ¿por qué hacen eso? Para que no tengan dos trabajos. Porque en todos los sentidos no se puede servir a Dios y, en este ejemplo, y a la riqueza. Claro, si yo me quiero hacer rico, ¿cómo hago para servirle a Dios? ¿Cómo hago para orar, para estudiar, para leer la palabra? Son dos cosas que no van paralelas, ¿no? Pero también podemos tener otros ídolos que no sean la riqueza. Ya nos conformamos con poco, sí, pero tenemos otros ídolos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Donde estuviere vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Bueno, llevémoslo como ejemplo. No se puede servir a dos señores. Pero traten ustedes de ver, como dijimos, es un mensaje paralelo, los otros versículos. 10, 11 y 12. ¿A quién o a quiénes está dirigido y por qué? ¿Está dirigido tanto al incrédulo como al creyente o al creyente como al incrédulo? ¿Hay algún versículo que sea específicamente para uno y otro específicamente para otro? Como el 13. El 13 incluye todo, ¿no? Por eso es una conclusión, por eso es una máxima, por eso es una reflexión final. Pero estos otros tres son interesantes. Como veo que no vamos a tener tiempo, entonces lo dejo para que ustedes lo analicen. Vamos a la parábola del versículo 9. Entonces, vamos a leerlo en las tres versiones que les dije. Están basadas, gracias a Dios, todavía en los originales fieles. No les voy a leer, yo tengo dos Biblias modernistas acá a mi mano, pero no les voy a leer cómo dicen en esas Biblias modernistas estos textos porque es una barbaridad. Créame, es una barbaridad. Usted cree que tiene una Biblia modernista, o mejor dicho, lea en alguna Biblia que no sea ni la de Prats, ni la 1909, ni la 1960. A ver qué saca de ahí. Va a ver que usted mismo va a terminar diciendo, no, esto es una locura, no puede ser que el Señor Jesucristo quiso decir eso. Desde ya que no. Entonces, vamos a leerla. A ver. Primero, versión 19. A ver, vamos a empezar por la última, 1960. Dice, verso 9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Versión 1960. Versión 1929, la de Prats. Y a vosotros os digo yo, haced para vosotros amigos por medio de las riquezas de injusticia, para que cuando falleciereis, ellos os reciban en las moradas eternas. ¿Ya? Hay una diferencia con 1960, ¿sí o no? Y del leo de 1909, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis, os reciban en las moradas eternas. Muy bien.
¿A dónde estuvo el problema? Acá, en este texto. Resulta ser que, otra vez tiene que ver con los originales, obviamente, ¿no? La palabra adiquia o adicos, que se puede traducir tanto maldad como injusticia, da lo mismo, ¿eh? En un caso es singular, en el otro caso es plural, nada más. Entonces, adiquia, malo o injusto, pero una sola persona. Y adicos, que es la raíz, y en plural, personas malas o injustas, o sea, varias. Pero, por ejemplo, esto se utiliza en los dos sentidos. Por ejemplo, hablando de la injusticia, ¿no? Pablo, tomé 4 versículos de Pablo, ¿no? Habla de la injusticia de los hombres, luego habla de que se detiene la verdad con la injusticia, luego habla, hace una pregunta, ¿acaso hay injusticia en Dios? Luego dice otra cosa que es muy conocido este texto, que Dios no se huelga de la injusticia, sino que se huelga o se apoya, ¿verdad?, de parte de la verdad. Pero nótese, en todos los casos estamos hablando de personas, o de una persona o de varias personas, como Lucas 18, ¿no? La parábola que tomamos la semana anterior, cuando habla del juez injusto. Ahí aparece entonces esta palabra en original. Podría haberse dicho el juez malo o el juez injusto, pero siempre estamos hablando de personas. Hasta a Satanás se lo califica como el malo, como el injusto, pero no deja de ser, aunque es espíritu, una persona, no en el sentido como nosotros, ¿no? También Dios es espíritu, pero no se lo deja de calificar, según la palabra, como una persona. Dios en 3 personas, Santísima Trinidad. Cantamos ese himno, ¿no? Lo conocemos, por lo menos. Así que el punto entonces, ¿en dónde está? Que en 1909 se colocó la palabra maldad y que en 1960 y en 1929 se colocó la palabra injusticia. No, porque en el original es lo mismo. Así que, fíjense, yo puedo leer en 1909. Haceos amigos de las riquezas de la injusticia, para que cuando faltares os reciban en las moradas eternas. Y digo exactamente lo mismo. Así que ahí no está el problema en la palabra original. Ahora, ¿en dónde está? En los agregados que se le hicieron. Eso no aparece, perdónenme, me voy a fijar ahora. Ya está. No aparecen en los originales. ¿Qué palabras? ¿Qué frases? Por medio. Porque fíjense, 1960, ganad amigos de las riquezas injustas. 1909, ganad amigos de las riquezas injustas. La otra, ganad amigos de las riquezas injustas. ¿Qué significa? Pero sin la frase por medio. Porque al ponerle por medio, y acá es donde en las Biblias modernistas se transforma en una barbaridad, ¿no? En una dice, yo el Señor Jesucristo os insisto que ustedes tienen que hacer amistades a través de las riquezas injustas. ¿Cómo el Señor me está diciendo eso? ¿Pero qué le da ese carácter? La frase por medio, que no está ningún original por medio. No me fijé en los originales infieles, ¿eh? A lo mejor ahí están, no tengo idea. Pero en los fieles no están. Porque eso es lo que cambia todo. Entonces, obviamente, que yo dejo de referirme a una persona, a ponerle por medio, y comienzo a referirme a qué cosa? A las riquezas en sí. Ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas. No, no es lo mismo a decir, haceos amigos de las riquezas injustas.
o de las riquezas de maldad. Porque si yo creo que los malos, las personas malas las personas malas y las personas injustas pueden ser una riqueza para Dios, ¿en qué sentido? Como con un hermano que estuvimos charlando todo este tema y apuntó directamente a la evangelización. Sí, exacto. Apunta a la evangelización. Por eso que la Biblia de Platt es muy clara cuando dice, para que cuando fallecieres, ¿quiénes? Ustedes, los que estuvieron haciendo obra individual, haciendo todo lo que pudieron para tratar de convertir de las tinieblas a la luz admirable, porque aquellos que son hijos del diablo, ¿en qué momento pasan a ser hijos de Dios, hijos de la luz, hermanos del Señor Jesucristo, comprados con precio, con su sangre preciosa, cuando logran ver lo que es la redención, lo que es la expiación, lo que es la salvación, lo que es la sustitución, todas las obras, todas en conjunto y en una que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que entonces, desde ya, ¿a cuántos que siempre predicaban el Evangelio les va a pasar esto? ¿Qué les va a pasar? Que a todas aquellas personas malas, injustas, incrédulas, ahora sí le vamos a agregar algo que va con esto. No tiene nada que ver con el dinero, ¿eh? A todas las personas incrédulas, malas e injustas que usted haya colaborado, ayudado a convertir, si se van antes que usted, cuando usted vaya también a la presencia de Dios, a donde están esos, entonces ¿qué va a suceder? Ellos, además del Señor Jesucristo, lo van a estar esperando. Miren qué fácil que se hace el texto. Qué fácil cuando hacemos una interpretación correcta, ¿no? En este sentido, cuando tratamos de profundizar. Por eso fíjense, versión 1909, haceos amigos de las riquezas de maldad, ¿no? O sea, de los incrédulos, vamos a aclararlo bien ahora, ¿no? Conviértanlo, háganse amigos primero y después conviértanlo. De la manera que sea, traten de hacerlo como Felipe hizo con el etíope. Y quédense tranquilos, que para que cuando faltareis, quienes, ustedes, los que predicaron el Evangelio, os reciban en las moradas eternas. Es obvio que las riquezas no me van a estar esperando en las moradas eternas. ¿O no es obvio eso? Tienen que ser personas las que me van a estar esperando. Y esas personas son las que nosotros hemos podido, obvio que es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios los que realmente les redarguyen, pero nosotros somos el instrumento cada vez que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el lunes que viene nos toca un mensaje de evangelización. Es necesario que siempre, que no dejemos, que no descuidemos, nos decía un siervo de Dios esta semana que pasó, por algunos estudios muy especiales y muy necesarios, no descuidemos la evangelización. Interesante, clave, ¿no? Objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Práctico, porque así tiene que ser. Por eso entonces, medite un poco y se va a dar cuenta que todos podemos encontrar muchos de estos textos en las Biblias que estamos usando, aunque sean fieles, aunque estén catalogadas de fieles y aunque estén basados en los originales fieles, las revisiones, lamentablemente, cuando comenzaron a haber socios o gente que ponía dinero, porque sale mucho dinero publicar las Biblias, que colaboraba y se los incluyó accionistas en todo punto de vista en las revisiones. Entonces
la mitad sabía lo que hacía y la otra mitad no sabía lo que hacía, pero influenciaba. Y entonces ocurren estas cosas, que en las Biblias fieles que tenemos, aún la más fiel de todas, ¿cuánto fue que leímos? No llegaban 100% al griego, ¿no? Eso lo descubrieron en el siglo XX estos 20 teólogos. No, no, no. Ni la más fiel de todas. Ni la Valera de Valera, que tardó 22 años en hacer su traducción y revisión minuciosa, pudo llegar a un 100%. Y eso que él tenía los mejores manuscritos, vamos a decir, originales para cotejar. Ni él pudo. Ni Reina ni Valera, ninguno. Ni ninguna sociedad bíblica al momento. Entonces, ¿quién queda la responsabilidad? Queda en mí, queda en nosotros. Y termino con una anécdota. Estuvo por redes sociales viajando mucho una propaganda que tenía que ver con asociarse, ¿no?, a todos los amigos de la versión 1960. Me pareció bárbaro. Y entonces había que poner el dedo para arriba, como diciendo yo apoyo esta campaña porque tenía que ver con todo el mundo y es muy importante. Y luego seguí indagando, ¿no? Entonces recibí aplausos, ¿no? Seguí indagando y resulta que venía la solicitud para hacerse socio, si uno quería. Ahí nomás me metí de cabeza. Pero antes de dar los datos personales, había que decir por qué uno quería hacerse socio, vamos a decir como fundador de este movimiento, ¿no? Para decirlo de una manera. Que por supuesto es religioso, no político, para nada. ¿Y qué sucede? ¿Qué pongo yo? Todo entusiasmado puse, porque considero, fíjese, todo esto lo escribí, considero que 1960 es una de las pocas Biblias que quedan fundadas en los originales griegos y hebreos fieles, y justamente quiero defender la posición de que no se metan y cuidar y proteger para que no se metan los originales, que también hay, infieles, con muchos errores, y lo cité, obviamente, lo escribí ahí, y salvaguardar esta Biblia. ¿Quieren que, qué pasó? A ver, recibí, no, para nada. Ahí nomás me bloquearon, me cortaron, no pude entrar más. Entonces me di cuenta de algo. ¿Saben qué es eso? Un censo. Por si usted recibió también esa propaganda. Un censo. ¿Y eso qué significa? Que deben estar buscando de hacer una nueva revisión a la 1960, en donde posiblemente van a querer infiltrar los originales con muchísimos errores que no son los fieles. Por favor, compra la verdad y no la venda. Que el Señor nos bendiga, será hasta la próxima de evangelización. Gracias a todos por escuchar y por el tiempo que nos pasamos. El Señor les bendiga.